Muy buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 62. Vamos a ver hoy los números del 2822 al 2827. Estamos viendo las 7 peticiones en el Padre Nuestro. Nos tocaría hoy: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una frase central en el Padre Nuestro, ya que con ella manifestamos nuestro deseo de hacer coincidir nuestra propia voluntad con la voluntad divina. Dios tiene un proyecto para el mundo, el reino de Dios, en el cual cada uno de nosotros tiene un papel específico que desempeñar. Pero ojo, no se trata con esto de privarnos de nuestra libertad, sino al contrario, de encontrarle sentido. Decir hágase tu voluntad equivale a decir, con la oración tan conocida de Foucault: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a aceptar todo lo que tú tienes planeado para mí, porque ¿quién mejor que tú podría acoger lo mejor para mí? Podemos también decir, al revés, en el cielo como en la tierra. Dios tiene en el cielo un proyecto concreto para la tierra. Sin embargo, esos planos arquitectónicos tenemos que realizarnos nosotros mismos. La construcción de la obra depende de nosotros. Debemos, por lo tanto, de trabajar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que al final todo depende de Dios. Los planes de Dios no son opio para el pueblo, es decir, droga que adormece a los hombres y les hace evadir su responsabilidad en la tierra, sino aguijón que los impulsa a construir un mundo más humano y más justo. Por lo tanto, la voluntad de Dios en el cielo coincide con la buena voluntad de todos los hombres que trabajan por un mundo más fraterno aquí en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios? Lo veremos en el primer número: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sabiendo que es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos. Y nosotros lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. La perspectiva de Dios es diferente a lo del hombre. Con el recuerdo de Zaqueo, fijaos, todo el Evangelio refleja esta inversión de perspectiva. El pecador Zaqueo sube a un árbol porque quiere ver a Jesús, pero no sabe que mucho antes Dios ya se había puesto en camino en su búsqueda. De hecho, cuando llega le dice: Zaqueo, baja inmediatamente porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y al final declara: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta, queridos amigos todos, es la voluntad de Dios, aquella que nosotros pedimos que se haga. Es una oración valiente, es un abandonarse totalmente con confianza en los brazos de Dios. A modo de resumen, la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que Él nos ha dado a conocer. Es el misterio de su voluntad, que en Cristo y por medio de su voluntad humana la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas, que Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, que por la oración podemos discernir nosotros cuál es la voluntad de Dios para cada uno y obtener constancia para cumplirla. Y si alguno cumple la voluntad de Dios, Él lo escucha. Ahora nos toca a nosotros escuchar esta catequesis que nuestro arzobispo don Francisco nos va a impartir. Seguimos en estas catequesis que semana tras semana, sábado tras sábado, trata de ayudar a nuestra vida de oración. A orar se aprende orando y el corazón de toda oración cristiana es el Padre Nuestro, como nos acaban de introducir. De tal manera que esta es una de las peticiones de las 7 que se hacen en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro, estamos tocando, podríamos decir, lo esencial de la vida cristiana, porque la misma santidad es vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Se cuenta como anécdota que un día estaba jugando San Ignacio de Loyola al frontón vasco. Estaba jugando con la pelota, así dando golpes, y alguien le preguntó: ¿y si resulta que usted se tuviese que morir en estos momentos, se muriese o le diesen 5 minutos antes de morir, qué haría? Y él respondió
magistralmente, claro, un santo, y además que ha potenciado tanto en su espiritualidad el vivir cumpliendo a mayor gloria de Dios su voluntad. Dice, yo si me tuviese que morir en estos momentos, ¿qué haría? ¿Qué buscaría en estos momentos? Dice él, pues seguir jugando, porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios, por lo tanto no me tengo que salir de ella. Si tuviese que en estos momentos que morirme, pues seguiría cumpliendo la voluntad de Dios, que es lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Por tanto, claro, y diréis, el Padre Nuestro habla de esta petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos en el corazón de lo que es la oración cristiana, que es el Padre Nuestro, y tocando lo más importante de nuestra vida, que es la santidad. Hemos sido llamados a ser santos por el bautismo. Esta es la llamada que ha hecho el Papa Francisco continuamente, y era que ha hecho, por ejemplo, también nuestro plan diocesano de pastoral, tanto este año que estamos terminando a los laicos como al año que viene con la vida consagrada y al año próximo con los sacerdotes. En el fondo es que tenemos todos una vocación que es la santidad. Uno lo vivirá como pastor, otros lo vivirán como siguiendo a Cristo pobre, casto y obediente, la vida consagrada, y otros lo vivirán con Cristo alfa y omega, principio y fin en la transformación del mundo según la voluntad de Dios. Esto sería un poco lo que significa precisamente el vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso estamos en el 2822, dice así: la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo acaba de decir muy bien Jesús. Es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, ¿cuál es el conocimiento pleno de la verdad? ¿Quién es la verdad? Así definía la Madre Teresa de Calcuta a Jesucristo, resumiéndolo de una manera bellísima y sencilla, como hacen los santos. La voluntad de Dios, ¿cuál sería? Y dice preciosamente la Madre Teresa, es identificarse con Jesucristo, el camino de la vida verdadera. Jesucristo es el camino de la vida verdadera. Por tanto, aquí está explicado muy bien, ¿no? Que dice que el Señor no tiene más que un deseo, que seamos santos, que seamos inmensamente felices, que llegue nuestra vida a realizarse en plenitud. Y la plenitud de la vida es ser santo. La persona que en este mundo habite llegará a la plenitud de toda su vida, de toda su humanidad, de todo lo que significa verdaderamente el gozo y la alegría de identificarse precisamente con los sentimientos del corazón de Cristo. Y dice así este número 2822, que os animo a todos los que nos estáis viendo a través del canal diocesano, que lo tengáis en vuestras manos, de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan, no quiere que perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice todo, su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como no os he amado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos la plenitud del amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lleguemos a vivir en plenitud el proyecto de su corazón de edad en edad. Mirad, Dios no tiene más que un proyecto y que una manía, hacernos felices. Si no lo somos es porque no le dejamos, porque a esa felicidad y ese proyecto de amor ponemos el nuestro, que es un proyecto narcisista a veces, de egoísmo, de salirme con las mías. En el fondo todo lo contrario a vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso dice, me acuerdo mucho cuando llega el mes de agosto, cuando leemos a San Maximiliano Kolbe, este famoso franciscano que muere en el campo de concentración de Auschwitz. Era un enamorado de la Inmaculada y tiene una frase que es súper osada, una gran osadía, como tienen los santos. Y dice que María no tuvo más voluntad que la voluntad de Dios. Por eso María fue santa, no tuvo otra voluntad. La voluntad de María, fijaros que osado, fue la voluntad de Dios, porque no tuvo más voluntad que vivir cumpliendo lo que Dios quería para ella. Bellísimo,
este hombre enamorado de la Inmaculada, de la milicia de la Inmaculada, como él fundó hasta en Japón. El padre Colbert hablaba de eso, ¿no? No tenía más que, la Virgen no tuvo más que cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de la Inmaculada de María era la voluntad de Dios, porque no tuvo otra voluntad, ni otro proyecto, ni otro deseo más que cumplir la voluntad del Padre. Por eso dice en el 2823, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Dios tiene un misterio de su voluntad, que como dice en Gálatas 4, San Pablo, estaba antes de la creación del mundo. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, hacer que todo tenga en Cristo por cabeza, a Él por quien entramos en herencia elegida de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Por eso, fijaros lo que dice el Catecismo, pedimos con insistencia que realice este designio plenamente de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. Esto es precioso, desde luego. Es un poco, por eso podemos decir, ¿y cuál es nuestra vida? A veces tiene uno la impresión, cuando reza sobre todo, y se sienta, que a veces cuando uno, después de mucha actividad y se sienta, le pasa como cuando un caminante, un montañero, ha subido a la montaña y se para, que empiezan las agujetas. Y a veces nos pasa también en la oración. Llegamos a la oración y de pronto nos sentamos un tiempo, nos ponemos de rodillas delante del Señor y surgen todas las agujetas. Es decir, porque tantas y tantas cosas. Y a veces se pregunta uno, bueno, ¿y qué es mi vida? ¿Qué he hecho yo hoy? Sobre todo cuando rezamos por la noche, ¿qué he hecho hoy? Pues la voluntad de Dios. Me levanté, la voluntad de Dios. Desayuné, la voluntad de Dios. Trabajé, recé. Hice, si fui sacerdote, celebré la Eucaristía, perdoné los pecados, trabajé, estuve con mi familia, di clases, o trabajé en la fábrica, o tuve que sacar a los nietos a pasear. ¿Qué estoy haciendo en cada momento? Pues la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto es la santidad. También recordad esa maravilla de ejemplo y de testimonio que dice un día que San Francisco de Asís le dijo a uno de los novicios más joven, vamos a dar testimonio, vamos a evangelizar por la ciudad, vamos a dar testimonio, y vamos a predicar. Y cogió a este novicio, se lo llevó por todo y estuvo dando distintas vueltas y por distintos lugares y por distintos sitios, y después de dar un paseo por la ciudad, por un sitio y por otro, al final, cuando llegó el novicio al monasterio, es precioso porque le dijo este novicio, pero le dijo algo así, pero ¿cómo dices tú que hemos evangelizado, que hemos predicado, que hemos hecho bien, pero si no hemos hecho nada más, que pasear? Pues eso es. Hemos estado paseando, hemos dado una vuelta, hemos estado dando testimonio también con nuestra propia vida pues eso es. A veces la evangelización más fecunda es vivir cada cosa unido a Dios en las cosas más sencillas y habituales de la vida. Por eso Francisco le dice a ese novicio, hemos estado cumpliendo la voluntad de Dios, hemos estado paseando, hemos estado los dos amigablemente caminando por la ciudad. ¡Qué bien hemos hecho! ¿Cuánto hemos evangelizado? ¿Cuánto testimonio hemos dado, no? Por eso dice en el 2824, en Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumpliendo perfectamente y una vez por todas Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Esto es un tema cristológico dedicado al estudio de Jesucristo que es precioso, ¿no? Jesucristo, decía San Máximo el Confesor, y se ve en el texto de la oración de Jesús en Getsemaní, tenía dos voluntades, la humana y la divina. Ay, ¿cómo lo sabe usted? Que tenía dos voluntades, la humana y la divina, que es fundamental para explicar a Jesucristo, el misterio de Jesucristo. Pues que Cristo, ya en la entrada a la carta a los Hebreos, acabamos de verlo, pero también en Getsemaní dice, Padre, no se haga mi voluntad, luego tiene voluntad humana también, sino la tuya, luego tiene voluntad divina.
que es la misma del Padre. Y esto explica, por una parte, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% divino y 100% humano, que ha sido semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, ¿no? He aquí que vengo, dice, a hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí porque Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. En la oración de su agonía acoge totalmente, es decir, que Cristo vive toda su vida unido al Padre. ¿Y cómo vive esa unidad al Padre? Como nosotros. ¿Cómo vivimos en esa unidad y en esa presencia con el Padre? Pues tan sencillo como que vivimos cumpliendo su voluntad. No es que tengamos que hacer ahí un esfuerzo, diciendo estoy cumpliendo la voluntad del Padre, esto es lo que Dios quiere, la voluntad. No, es vivir una vida, pero teniendo como telón de fondo de nuestra vida ese deseo y esa voluntad del Padre, que nos amó hasta el extremo. Por eso dice todo el texto que Jesús vivió cumpliendo la voluntad del Padre. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Sí, Padre. Es constantemente un deseo de estar en los proyectos del corazón del Padre, que son los proyectos de su corazón, que en este tiempo que estamos viviendo ahora del mes de junio, continuamente estamos reflejando esa voluntad del Padre y de Jesús de vivir cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso en el 2825 dice, Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Fijaros, tiene mucho que ver también ese vivir cumpliendo la voluntad de Dios con vivir obedeciendo. Obedecer. La obediencia significa la docilidad a los proyectos de su corazón, ¿no? Con cuánta más razón le debemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Qué hermosísimo es esto. Fijaros, aquí está unido algo que se vive cuando un hombre es orante. Cuando una persona, una mujer, un hombre, tiene una profunda vida de oración, ¿cuál sería la característica? ¿Cómo sabemos que nuestra vida de oración es fecunda? ¿Cómo sabemos que nuestra oración va haciendo efecto en nosotros? Si nos hacemos obedientes y dóciles a la voluntad del Padre. Eso significa. Mirad, ¿cuál ha sido la gracia que hemos pedido al Espíritu Santo como don en el domingo de Pentecostés? ¿Os acordáis? ¿Cuál es la gran gracia que le hemos pedido al Espíritu Santo? La docilidad, la obediencia, cumplir su voluntad. Doma el espíritu indómito. Quien tiene un espíritu indómito no tiene el espíritu del Señor. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues como el barro, la arcilla. ¿Habéis visto el barro? Que cuando queremos que sea dúctil y se pueda hacer la vasija auténtica que pensamos, hecha sobre ese barro, se hace arcillosa y se hace suave cuando con un poco de agua se va tomando ductilidad. Pues eso es lo que hace la oración. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando cada uno de nosotros reza y tiene una profunda vida de oración, se nota su presencia de Dios en nosotros porque se hace dúctil, se hace dócil, se hace suave en la voluntad de Dios. Cumplimos la voluntad de Dios. No vivimos más que para cumplir esa voluntad de Dios. Por eso es tan importante y decimos, nosotros somos radicalmente impotentes para ello. No podemos cumplir la voluntad de Dios si no es porque nos hacemos dúctiles a su voluntad por la fuerza del Espíritu Santo, que con sus dones tiene como misión facilitarnos. Por eso dice, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que le agrada al Padre. Por eso, fijaros, si es que no tenemos que ser complicados, porque nuestra experiencia dice que cuando una persona está en los planes de Dios, pues se hace dócil como un niño. ¿Os acordáis
¿Os acordáis de cómo se da la conversión de Pablo? El texto, cuando Pablo va a narrar siempre su conversión, ¿qué dice? Como no veía nada, me tuvieron que coger de la mano como un niño. Y así, cogido de la mano como un niño, entró en Damasco. ¿Cuál va a ser la experiencia que va a tener Pablo cuando hace su experiencia de Dios y se cae del caballo de su soberbia? ¿Cuál sería un poco la característica de que está en Dios? De que fue conducido como un niño, la docilidad. Cuando uno en su vida une esta docilidad y se pone en manos de Dios con una infinita confianza, como citaba Jesús el texto de Charles de Foucault, ya de San Carlos de Foucault, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. En el fondo es eso. La voluntad de Dios es una manía, en cierta manera, que seamos felices y que seamos santos y que vivamos aquí el proyecto del corazón de Jesús, que es la santidad. ¿Por qué no somos santos? Porque no le dejamos. ¿Cómo sería la característica, la oración? ¿Qué fruto va dando en nosotros? Mirad, cuando una persona vive una profunda vida de oración, se ve que se va haciendo su vida dúctil, se va haciendo crema suave en manos de Dios, en manos del alfarero. Como dice tan bonito esa canción, hazme un vaso nuevo, ¿no? Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Está en esa línea, que es el fruto que da la oración en nuestra vida. Es un corazón nuevo. Y eso lo hacemos en la medida en que nuestro corazón se hace dúctil. Tú sabes que una vasija de barro, si la quieres moldear y no está dúctil, se rompe. ¿Cuántos hombres y mujeres están rotos porque no cumplen la voluntad de Dios? No por otra cosa. Porque el Señor le pide algo y no quieren hacerlo, o lo que sea, aunque sea una cosa sencilla. Y que no pensemos solamente en obediencias difíciles y costosas, ¿no? La obediencia de cada día, pues desde ser fiel a si me tengo que tomar unas medicinas porque el médico me lo ha mandado y no puedo jugar con mi salud, hasta que tengo que hacer, el niño que tiene que educado tiene que cumplir lo que le dice el profesor y tiene que hacer los deberes o sus estudios, ¿no? Por eso dice así, o quien tiene que cumplir el deseo de un trabajo bien hecho, ¿no? Dice así: adheridos a Cristo, dice Orígenes, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma, esta será tanto en la tierra como en el cielo. O sea, otra vez, esa voluntad de Dios, que no es una voluntad traidora, que no es una voluntad la de Dios para fastidiarnos, que no es más que una voluntad para que seamos santos y irreprochables ante Él por el amor, para que seamos inmensamente felices cada día. Y para que descubramos en nuestra vida algo tan hermoso como es la plenitud de una vida. Mirad, el mundo de hoy sobrevive y malvive, pero no acaba de encontrar la vida plena. Y ahí tendríamos nosotros, los cristianos, a través de tantas realidades, ¿no? Estoy pensando en tantas iniciativas, como por ejemplo tiene nuestra delegación de espiritualidad, lo último, el centro de escucha que vamos a inaugurar pronto. Pues es un deseo de escuchar a la gente para que viva también la voluntad de Dios, aun en medio de un duelo, de la pérdida de algo, de un sufrimiento. Los ejercicios espirituales que hemos convocado para agosto y que un servidor dará, el mes ignaciano, es una apuesta por vivir cumpliendo la voluntad de Dios, según los ejercicios ignacianos, y que invito a todos desde aquí a que lo hagáis, ¿no? Y hay mucha gente que se está apuntando para todo el mes de agosto. A veces puedo hacerlo todo el mes o puedo hacer una semana o 2 semanas, ¿no? Dice así: considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora a que haga universalmente y que ore y que lo haga universalmente por toda la tierra. Fijaros, qué bonito, ¿eh? Porque dice, no decimos que haga yo la voluntad, sino toda la humanidad. El Padre Nuestro es una oración de toda la comunidad, de todo el pueblo de Dios, de todos nosotros como iglesia, aunque me afecta a mí personalmente, porque si quiero que todos cumplamos la voluntad de Dios, también tengo que cumplirla yo, que tengo que ser fiel a la voluntad de Dios. Por eso dice, Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra.
Esto es hermosísimo, en toda la tierra. Para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Qué bonito. Eso es lo que decía Teresa de Jesús en sus lugares de oración, en sus palomarcicos, que son los Carmelos. Y seguramente que Clara de Asís allá en sus monasterios y una familia que vive a Dios, una familia que vive a la voluntad de Dios, es un cielo. Como cuando no vivimos la voluntad de Dios en cualquier realidad, es un infierno. A veces donde no está Dios, realmente qué difícil es una convivencia humana. Prevalecen los egoísmos, los intereses, prevalecen tantas y tantas cosas. Por eso qué importante y qué bonito es esto, que es un texto de San Juan Crisóstomo, que tanto cita el Catecismo de la Iglesia Católica, es que se cumpla en la voluntad de Dios en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. ¿Cuántas veces decía Teresa de Jesús? Hemos encontrado que los Carmelos son el cielo en la tierra, un palomarcico, ¿no? Cuando tú rezas y te pones en sintonía con Dios, estás tocando el cielo. Cuando tú vives el amor a una persona y compartes con ella, estás tocando el cielo. Como cuando también vives una vida sin Dios, en el pecado, en el egoísmo, estás tocando y palpando el infierno. Porque no puede existir alegría ni felicidad al margen de Dios o fuera de Dios. Por eso dice en el 2826, por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Es decir, claro, ¿qué es lo que hace la oración? Mira, la definición preciosa de lo que es la oración es, ¿habéis visto un transistor cuando vais conectando con las ondas y empieza hasta que llegáis y conectáis? Y de pronto conectáis con la onda de Dios. Podemos decir que eso es, como sería, la voluntad de Dios sería como nuestro GPS, es decir, donde nos lleva a vivir la santidad. Eso es la voluntad de Dios, el GPS que me lleva a la santidad. La voluntad de Dios es sencillamente cuando uno conecta con Dios. Y por eso es lo que hacemos en la oración. Por eso cuando una persona ora, tiene una presencia de Dios. Jean Lafrance llega a decir, la oración cristiana se inicia con una presencia, como estamos aquí, la presencia mayor que existe, que es Cristo vivo en la Eucaristía, vivo, resucitado y resucitador, como decía Pablo VI. Esa sintonía y esa presencia de Dios que se inicia la oración, eso es la oración culminada, una presencia que nos envuelve. Y cuando salimos de la oración, seguimos viviendo en esa presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que envuelve mi vida. Por eso dice, por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, ¿no? No quien dice Señor, Señor. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que han dicho muchas palabras? ¿O los que han sido coherentes con la voluntad de Dios? Eso es un santo. Por eso, quien cumple la voluntad de Dios y la pone en práctica, ese es el hombre o la mujer de Dios que vive la santidad. Y eso se aprende en la vida de oración. Por eso, en el último punto, y termino, dice así, en el 2827, el último número de esta petición que seguimos haciendo, de las 7 peticiones en el Padre Nuestro, hoy estamos haciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí os pondría, como siempre yo, unos pequeños deberes. Vamos a hacerlo al final, pero vamos a leer el 2827, dice así. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía, que es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que cumplir o que vivir su voluntad. Por eso yo os propondría
que hiciésemos cada uno de nosotros, al terminar esta catequesis, un decálogo de 10 puntos en tu vida donde tú crees que el Señor te ha pedido cumplir su voluntad, aunque te haya costado. Hacer como un decálogo, el decálogo de mi vida, de donde he tratado de vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Me costó muchísimo aceptar una enfermedad, la cumplía, a pesar que me costó. Me costó mucho cuando tenía yo aquel verano que tenía mis planes, mis proyectos. Me costó mucho incluso una vocación. En un momento pues veía que ya tenía que decidirme a casarme y entonces decidí hacerlo. O me tuve que ir al seminario. Me costó mucho en un momento cumplir la voluntad de Dios, aceptar la enfermedad de la depresión de mi madre o de mi hermana o de mi hermano o de mi esposa o de mi amigo, ¿no? Acepté y me costó mucho en el cumplimiento de la voluntad de Dios cosas que yo en mi vida pensé que me podían costar tanto, ¿no? Por ejemplo, a veces nos cuesta muchísimo aceptar ir al ritmo de Dios. Nosotros nos encanta o ir muy detrás o muy delante, pero lo que nos cuesta es vivir esa santidad que vive la Virgen, nuestra Madre, santidad sencilla, alegre en el camino de la vida, una santidad que lo que hace María es fiarse de los planes de Dios y vive al ritmo del latido del corazón de Dios. María es el modelo de lo que es la vida cristiana, ¿no? De lo que es la santidad, una santidad vivida en lo oculto de Nazaret. Por eso dice así: incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras, sin herir la verdad. Esto es de San Agustín, que es también a veces un hombre sugerente y un santo que tiene unas intuiciones inmensas. Por eso, después de hacer ese decálogo que cada uno de vosotros que nos seguís a través del canal diocesano de YouTube o también que conectáis con nosotros tantos miles que lo hacéis, ¿no? También a través de Radio Santa María, yo os pediría que leáis este texto de San Agustín que está en el 2827 y que cita, como siempre, muy acertadamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, por estas otras. En la Iglesia, como nuestro Señor Jesucristo, en la esposa que le ha sido desposada con el esposo, que ha cumplido la voluntad del Padre. Qué bonito, ¿eh? Por estas otras palabras: hágase tu voluntad en la Iglesia, como nuestro Señor Jesucristo, en mi corazón, en la esposa que le ha sido desposada. Hágase tu voluntad como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Estas intuiciones de San Agustín. ¿Qué es nuestra vida? Pues vivir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y a quién me ayuda la oración? Mira, si la oración te hace vivir tu vida, tú no conectas con el Espíritu Santo, sino quizás como una especie como de pájaro de bolsillo al cual manipulas. Y es muy fácil saber si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y es que soy fiel a su proyecto, sobre todo aquellas cosas en nuestra vida que no podemos cambiar y que está clarísimamente claro que es la voluntad de Dios. Y nos pasamos la vida echándonos un pulso contra Dios, cabezazos contra la pared, queriendo cambiar lo que realmente está claro que Dios quiere eso. Porque hay mucha gente que dice: si yo supiera que esto es la voluntad de Dios, pero ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios si Dios lo ha querido o lo ha permitido? Pero está clarísimo que una vez que ha sucedido ya, tendrás que reconducirlo para vivirlo por Cristo, con Él y en Él. No digo que lo que te haya sucedido sea bueno, o que tú te guste, o que digas: ¡ay, qué bueno es todo lo que Dios me manda! Porque a veces puede haber cosas que nos cueste, o que sean dolorosas verdaderamente. Y Dios no es un traicionero, no lo hace para hacerme sufrir, sino como dice la Virgen junto a la cruz. Yo pienso, cuando yo explico en los ejercicios espirituales, en la tercera semana, la Pasión de Cristo, siempre pongo en bocas de la Virgen, cuando María está viendo que su hijo muere en la cruz, ¿cuál sería la actitud de María? Pues el Padre sabrá, Dios sabrá. ¿Qué sabemos nosotros de nuestra vida? ¿Qué sabemos lo que nos conviene? Dios sabrá, el Padre sabrá. Eso es vivir cumpliendo la voluntad de Dios, no es otra cosa. Dios sabrá, el Padre sabrá. Y cuando nuestra vida se identifica con la voluntad de Dios,
se da en nosotros ese texto precioso de la Escritura: para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace calle amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Y hoy tenemos con nosotros a Gema Rojo, natural de Consuegra, ama de casa, casada con José Luis y con 2 hijos, Elena y Jesús. Es catequista en la parroquia, también pertenece al grupo de oración de madres, al grupo de oración perpetua y también del equipo de liturgia y cofrade. Tiene vida cristiana, vida parroquial. Sabemos que es una mujer que confía mucho en Dios y su vida, como alguien ha dicho, es fruto de la oración de la parroquia y de mucha gente que ha rezado por ella, por sus problemas de salud. Ella nos dirá. Siempre dispuesta a lo que pida la parroquia de ella y también las madres carmelitas con la que está muy vinculada. Te escuchamos, Gema. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes a todos. Gracias, don Francisco. Gracias, don Alfredo, don Jesús, por permitirme estar hoy aquí. Soy Gema María Rojo, hija de Dios. Soy una mujer casada y madre de 2 hijos. Mi marido José Luis y mis hijos Elena y Jesús. Podría empezar diciendo que mi vida de oración casi siempre ha sido buena. Vengo de una familia cristiana, pero no muy practicante. Sin embargo, la educación que me han brindado mis padres ha sido la mejor. En mi casa siempre rezábamos al Señor y a la Virgen por la noche, aunque mis padres no eran de ir a misa diariamente. En algunas ocasiones mis padres no comprendían esa necesidad que yo tenía de estar con el Señor y de acudir a misa diariamente, pero me respetaban.
Mi necesidad era ir todos los días a ver al Cristo y tener un ratito de oración. He de decir que me hacía sentir más la imagen del Cristo que el propio sagrario. Yo sabía que Dios poco a poco iba preparándome para algo que yo desconocía, ya que la necesidad de oración y mi sed de Dios era inmensa. Desde muy joven, tras mi confirmación, empecé a acudir a los grupos parroquiales, donde me sentía como en casa. Además, empecé a ser catequista. Despertaba en mí un gran interés el poder servir a los demás, a los pequeños, a los jóvenes, intentando proclamar lo mejor posible la palabra de Dios. A continuación nació una nueva cofradía de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Al ver los ojos de esa imagen, algo me decía que yo tenía que permanecer en esa cofradía. Tengo que mencionar a dos personas muy importantes en mi vida. Mis abuelos, los cuales eran como mis padres, mis abuelos maternos, siempre me apoyaban, me cuidaban, me trataban como una hija más. Mi primera cruz fue cuando en muy pocos meses de diferencia perdí a mis abuelos, que eran jóvenes todavía. Fue un duro golpe para mí, ya que, como he mencionado antes, eran mis segundos padres, mi hogar, mi refugio. Durante años dejé de ser catequista, ya que el tener mi propio negocio tenía menos disponibilidad. Pero poco después volví porque yo siempre digo que el poder es querer hacer una cosa. A partir de este momento Dios supo cómo hacer las cosas para que yo cada día más me enamorara más de Él. La oración para mí era un refugio, además de ser un encuentro con Dios. En estos momentos de mi vida yo no tenía ningún problema, salvo alguna cruz pequeña que se ponía en el camino de la vida. Aún así yo me preparaba cada día para ser mejor persona, mejor cristiana, mejor catequista. Desde este momento hasta el día de hoy siempre me he apuntado a todo lo que podía hacer. Intento acudir a donde me necesitan, en la parroquia, ayudo en Cáritas, todo lo que puedo hacer, además de acudir a mi oración de madres que se hacen en mi parroquia y a mi Santísimo, a mis horas de Santísimo. Siempre he querido formarme y caminar por el buen camino, que sin duda es de la mano de Dios. En el año 2011, cuando mi oración era más fuerte, sucedió un hecho por el que me enfadé con Dios. Mi mejor amigo falleció. Estuve un tiempo que no quería saber nada, solo refugiarme en mí y en mi marido. Yo no entendía por qué Dios permitía eso, pero después de este corto periodo de tiempo pedí perdón al Señor y le pedía que me ayudara a entender el hecho que había sucedido, aunque son cosas que nunca llegas a entender. Pasaron los años y el Señor me tenía preparada una cruz a la que tenía que abrazar y que pasara lo que Dios quisiera. En ese momento yo comprendí que Dios me llevaba preparando mucho tiempo para poder llevar mi cruz. Me diagnosticaron una calasia, es una enfermedad de esófago, donde no puedo digerir los alimentos sólidos, solo líquidos. Los médicos me comunicaron que tenía que operarme. Me dijeron que no me preocupara, que era una operación fácil, pero se complicó. Me advirtieron que me tenían que volver a operar, que la cosa pintaba mal, pero yo confiaba plenamente en el Señor. Ese mismo día fui a la capilla del hospital, mirando al sagrario y con lágrimas en los ojos le dije: lo que tú quieras, como tú quieras y hasta donde tú quieras, en vos confío. Pero también sentía miedo. Mis hijos eran pequeños. Yo le decía: ayúdame a estar con ellos, le rogaba. Yo me refugiaba en el Señor, era mi compañía, mi diálogo, mi todo, y sin Él no lo hubiese podido soportar. Mi oración en los momentos difíciles de cruz fue mi sujeción. El Señor iba preparando milagros que puso en mi camino, a mi marido, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a los sacerdotes que me acompañaron en ese duro camino, a las monjitas de mi parroquia, que no me han dejado nunca sola y siempre me han tratado como una hija más. Dios fue preparando todo esto, poniendo a esos milagros en mi camino, que me dieran la mano y que no me soltaran por muy duro que fuera el camino. Ahí entendí mi necesidad de estar con el Señor. Llegó el día de la operación. Muchas personas cercanas a mí y no tan cercanas rezaron por mí. Gracias a Dios y a los médicos, incluso aunque ellos mismos no daban mucha esperanza, hoy estoy aquí leyendo este testimonio que el Señor me ha ayudado a escribir. A consecuencia de este suceso, tuve que cerrar mi negocio, lo cual provocó una gran pérdida económicamente en mi casa. Pero comprendí que el Señor me pedía despojarme de todo y solo poner mi confianza en su gran bondad y misericordia.
Más tarde apareció otra cruz en mi vida. De la noche a la mañana mi hijo pequeño se queda inconsciente en mis brazos. No respondía. Tuvo una invaginación, estuvo muy malito. Un sacerdote me dijo que le ofreciera al Señor. En esos momentos yo estaba muy débil. Yo también estaba recién operada de mi segunda operación. Y yo decía que podía ofrecerle mi enfermedad, pero a mi hijo no lo comprendía, no estaba preparada. Dentro de toda la oración que yo tenía, yo no podía más. Le pedía fuerzas al Señor para poder seguir adelante, para seguir en contacto con Dios, para seguir rezando unidos en oración, para no enfadarme con Él y para que no me hiciera débil en mi fe. Mi enfermedad, dentro de que hay que llevarlo, y aunque no ha sido fácil, ya que he tenido muchas intervenciones y rodeada de mucho sufrimiento, podía con ello. El problema de mi hijo, gracias a Dios, se solucionó. Y hoy, pues bueno, ahí vamos, tirando con lo que sucedió. Pero pasaron los años y Dios me tenía preparada otra cruz. En el año 2018 mi marido tiene un accidente donde se perjudicó la pierna. Después de 2 operaciones y de mucha rehabilitación y de pedirle su recuperación al Señor, hoy, al día de pesar, de que no puede estar mucho tiempo de pie, puede andar y está en perfecta condición. La han jubilado en su trabajo, pero ahí está. Pues después, en el verano 2020, a mi marido le diagnosticaron un Crohn. Al hacerle una prueba, todo empeoró. El día que le hicieron aquella prueba, que era una colondoscopia, mi marido entraba en buen estado. Yo estaba fuera esperando, rezando el rosario, cuando salieron los médicos a comunicarme que algo se había complicado y que mi marido estaba muy mal, muy grave, y que no sabían lo que iba a pasar, que no sabían si podían salvarle, que llamara a la familia. En esos momentos bajé a la capilla del hospital, la misma que acudí cuando me diagnosticaron mi enfermedad. Yo le decía al Señor que no comprendía sus planes, pero que moviera sus hilos o lo que Él quisiera, como lo había hecho otras veces. Gracias a Dios y a mi oración pudieron salvar a mi marido. Por otro lado, en cuanto a mi enfermedad, gracias a Dios ya hace 3 años que no me intervienen. Antes me solían intervenir cada 4 meses. En este tiempo me pusieron una prótesis en el esófago, la cual parecía que era la solución, sin embargo, la rechacé. Hace 3 años, un milagro que Dios me puso en mi vida y que ha caminado conmigo en este camino de mi enfermedad, me regaló un viaje a Lourdes para que me ayudara. En una de las misas allí de Lourdes me llamaron para operarme. Pocos días después de que yo volviera de este viaje tan milagroso, gracias a Dios y la Virgen, esa fue mi última intervención hasta el día de hoy. No sabemos por qué y para qué. Yo todavía estoy aquí y, como he dicho anteriormente, la oración es mi sujeción. Es mi refugio, es mi todo. En los momentos difíciles y cuando necesito estar con el Señor, acudo al Santísimo, una capillita que tenemos en Consuegra, que es como mi casa, mi lugar de salvación y de paz. Cada día le pido al Señor para que me ayude a llevar esta cruz tan pesada, pero gracias a mi oración os digo que mi cruz ha sido llevadera. Los que me conocen saben que intento llevarla lo mejor posible, la abrazo. Tengo momentos que me caigo y le pido ayuda y me tengo que levantar, pero la llevo lo mejor que puedo. La oración es una parte fundamental para vivir mi día a día y hoy os digo que siempre llevéis la cruz abrazada, que apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. A mí me ha ayudado muchísimo. En todos los momentos más difíciles he visto la fuerza que tiene la oración en mi vida. Además, también acudo a la oración que hacemos las madres para rezar por nuestros hijos. Nos ayuda mucho. Hoy en día tengo claro que el Señor contesta a tus oraciones a través de pensamientos, sentimientos, escrituras, aún por medio de acciones de otras personas, milagros que se cruzan en nuestro camino, que son las personas que pone Dios. La oración produce el efecto de transformar el deseo y moldearlo según la voluntad de Dios. Dios y la Virgen María escuchan las oraciones y nos acompañan en la vida diaria. Nunca estar solo en la oración, que el Señor nos dé su amor y alivie nuestro dolor. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida.
Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor. Para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz, para servirte mis manos. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor. No puedo más, no quiero más que ser como tú. No puedo más, no quiero más si me guardas tú. Ser todo de Dios, vivir de tu amor. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor. Mi trabajo y mi descanso, mi alegría y mi dolor, mi vida entera y mi muerte. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor. No puedo más, no quiero más que ser como tú. No puedo más, no quiero más si me guardas tú. Ser todo de Dios, vivir de tu amor. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón. Todos los testimonios que estamos teniendo a lo largo de estos 2 años de Escuela Diocesana de Oración nos ayudan. A mí me viene a la cabeza cuando estaba hablando Gema esta oración que rezamos tanto los sacerdotes como himno: quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y veas. Si el mundo es una tarea de un Dios que sigue despierto, ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña de esconde. Decid, si os preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, y un corazón como el de Gema, como el de Jesús, le responde. Muchísimas gracias a todos. Don Francisco ha dicho 2 momentos muy importantes, la oración que tenemos para este verano. ¿Por qué no buscarnos un mes o una semana de descanso en los ejercicios espirituales que tendrán lugar del 31 de julio al 24 de agosto? Uno se puede planificar y decir, esta semana voy a dedicársela al Señor y a mí mismo, que me voy a encontrar con Él. También nos vamos a preparar para algunos eventos que presentaremos luego en septiembre. Muchísimas gracias a todos. Don Francisco, gracias por todas las semanas acompañarnos y ayudarnos. Pues nada, como nos han dicho, el testimonio impactante de hoy, como de todos los días, de todos los sábados, junto con las canciones, nos ayudan a lo que es cumplir la voluntad de Dios. Tan sencillo como nos han dicho, descubrir que el hilo conductor de nuestra vida es la voluntad de Dios. Cuando la cumplimos, hemos descubierto el camino de la santidad.